El grupo monovalente de proyección social, Unidos por una vida saludable, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú, da a conocer a la población cultivo de la provincia de Satipo sobre el cultivo y factores en regiones tropicales y subtropicales de casi todo el mundo. Valencia. El objetivo del cultivo de los cítricos es producir frutas de calidad, como el tamaño, color, sabor y sanidad, de acuerdo a los requerimientos de los consumidores o del mercado donde va a ser comercializada esta materia prima. La calidad se logra con un manejo adecuado desde la instalación del cultivo en el terreno definitivo hasta la producción. La naranja Valencia es una de las principales materias primas que se produce en la provincia de Satipo, por presentar ciertas características adecuadas para el consumo en forma directa. La producción está destinada en un 60% para consumo en fresco, como jugos, frutas de mesa, y el 40% para la producción de zumo natural, pasteurizado y concentrado. Clasificación botánica. Los cítricos pertenecen a la familia de las rutáceas. Las especies más cultivadas del género Citrus son las naranjas dulces, naranjas agrios, mandarinas, pomelos, limas, limones, sidras y toronjas. Las plantas del género Citrus son cultivadas comercialmente y están compuestas por dos partes. La parte superior, que incluye la parte del tronco, como ramas, hojas, frutos, y son denominadas copa. La parte inferior también está formada por el tronco, generalmente los 15 centímetros del suelo, de donde emerge todo el sistema radicular. Los frutos son bayas llamadas hesperidium, que tiene una corteza o cáscara gruesa, y una porción dividida por membranas radiales, en gajos o segmentos, y cada gajo está formado por vesículas que contiene el jugo. Condiciones climáticas. Los cítricos son especies subtropicales, no tolera heladas, afecta a las flores, frutos y follaje y tienen escasa resistencia al frío. La temperatura es muy importante para el desarrollo vegetativo de la floración, del cuajado y de la calidad de los frutos. Temperatura entre 25 a 30 grados centígrados son óptimas para la actividad fotosintética de las plantas. Temperaturas menores a 8 grados centígrados produce obstrucción de la planta y mayor a 36 deteriora el fruto, debido a que dificulta el desarrollo del cultivo, y la temperatura óptima es de 23 grados centígrados. La humedad relativa es otro factor importante en la producción de cítricos. El cuajado y el tamaño del fruto está relacionado con la humedad relativa, que debe ser entre 35 y 70%. Luminosidad es muy importante para la actividad fotosintética de la planta. Disminuye la acidez y promueve mayor síntesis de carbohidratos. Características del suelo. Los cítricos son cultivados en suelos con una gran diversidad de características físicas y químicas, teniendo una gran capacidad de adaptación a diversos tipos de suelo. Es recomendable un suelo de textura franco-arenoso, franco-arcilloso, fértiles, con una profundidad no inferior a 120 centímetros. Deben ser bien drenados, debido a que los cítricos no toleran la humedad. El pH recomendado debe ser de 6 a 7, medianamente tolerante a la salinidad y poco tolerante a la acidez. Es importante realizar un análisis de suelo con la finalidad de conocer cómo están los elementos minerales en cuanto a su disponibilidad, ya que es un cultivo establecido por muchos años y necesita un aporte permanente de nutrientes
para satisfacer sus necesidades nutricionales como materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y otros micronutrientes. Factores de precosecha. Los cultivos de cítricos deben estar en perfecto estado que garantice un óptimo desarrollo de la producción con el fin de tener una buena cosecha y frutos de calidad. La calidad de la naranja depende de la selección del tipo de suelo, patrones resistentes a plagas y enfermedades y de un adecuado manejo de labores culturales para el desarrollo de la planta. Las labores culturales deben realizarse desde antes de la floración hasta la cosecha, ya que afectan directamente a la calidad de la naranja. Se debe de tener en cuenta para ello lo siguiente. Control de malezas. Es una práctica agrícola de mucha importancia después del trasplante y durante el desarrollo del cultivo. El control puede ser manual, químico y cultural. Debe realizarse durante todo el año con el fin de evitar la competencia por agua y nutrientes con las plantas de naranja, reducir las condiciones para el desarrollo de plagas y enfermedades y facilitar las labores culturales como fumigación, riego, poda, cosecha. Fertilización. Para obtener buenos rendimientos y fruta de buena calidad, debe realizarse la fertilización de la finca de acuerdo a la calidad del suelo, según las recomendaciones que se detallan a continuación. A los 30 a 45 días después de la cosecha, se debe aplicar abono orgánico y fertilizantes químicos al suelo. 3 aplicaciones con fertilizantes foliares cada 10 días después de la cosecha, con el fin de mejorar las reservas antes de la siguiente floración. 3 a 4 aplicaciones con fertilizaciones foliares desde la floración hasta 30 días después. En este periodo es crítico, ya que la planta requiere muchos nutrientes para la división celular del fruto e incrementar el tamaño del fruto en la cosecha. A partir de los 40 días después de la floración, fertilizar cada mes con urea con una dosis de 50 a 80 gramos por planta, de 3 a 4 veces. Entre 30 y 10 días antes de la cosecha, se puede realizar 2 fertilizaciones foliares para mejorar la calidad de la fruta. Podas. En los cítricos es muy indispensable realizar las podas. Por ejemplo, tenemos una poda de formación. Esta debe realizarse en los primeros años del cultivo para definir la arquitectura de las ramas principales del árbol y lograr una buena distribución de sus ramas y follaje. Se puede formar de 3 a 4 brazos principales de similar vigor. Cada rama principal tendrá varias secundarias y de menor vigor. La poda de limpieza. Efectuar podas periódicas de ramas rotas o dañadas por plagas y enfermedades. Esta práctica evita que se propague o se desarrolle con más facilidad una plaga o enfermedad. Poda de rejuvenecimiento. Realizar en árboles envejecidos, la cual consiste en podar severamente el árbol para provocar un crecimiento nuevo y vigoroso. Esta poda debe complementarse con fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas. Manejo del cultivo de cítricos. La fertilización. Se debe realizar en base a un resultado de análisis de suelo y de los requerimientos del cultivo. Los cítricos son muy susceptibles a deficiencias de elementos secundarios y menores, como por ejemplo el azufre, magnesio, cobre y zinc. Lo más común es la deficiencia de zinc y se recomienda efectuar aplicaciones foliares de una solución de 5 libras de sulfato de zinc más 1 libra de cal hidratada, la cual debe ser tamizada y tratar de dejar la solución bien diluida para evitar taponamiento en las boquillas del equipo de aspersión. Con la aplicación de correctivos y fertilizantes se busca mejorar las condiciones nutricionales del suelo,
de acuerdo con las exigencias nutritivas del cultivo de la naranja Valencia. De esta forma se incrementa la producción del árbol y se restituyen los elementos nutritivos extraídos. El plan de fertilización deberá formularse con base a los resultados de los análisis de suelo y las demandas nutricionales del cultivo. Riego. Los cítricos en general y la naranja en forma particular sufre por deficiencia de humedad en el suelo, especialmente en el periodo seco del año. Causa ciertos daños como falta de brotación y floración, baja producción y aparecimiento de manchas necróticas en las hojas y daños por gomosis y a veces la caída de los frutos. Una plantación con riego tiene mayores posibilidades de rentabilidad, aumenta la producción y puede producir varias cosechas en el año, alcanzando mejores precios en el mercado. La cantidad de agua que se debe aportar depende de la superficie, del follaje de la planta, la edad, la evaporación y los aportes climáticos. Las fases que requieren una atención especial son las que van inmediatamente después de la floración. El consumo anual de agua de los cítricos varía entre 750 milímetros en las zonas templadas y unos 1200 milímetros en las zonas áridas. Manejo de plagas y enfermedades. Debe aplicarse todas las estrategias disponibles para el control de plagas y enfermedades. Existen diversos tipos de control, como el control biológico, que consiste en utilizar microorganismos o insectos que matan a las plagas. Ejemplo, el tricoderma, que es un antagonista de la fitóftora. Control cultural consiste en realizar labores de campo que ayudan a reducir la población de la plaga, como ejemplo, realizando podas de ventilación para poder controlar la alternaria. Control mecánico consiste en realizar labores físicas para controlar la plaga, utilizando como medio el recojo de frutos caídos, que es un buen indicador de la mosca de la fruta. Control químico, utilizando sustancias químicas como la abamectina para el minador de hojas. Control etológico, se debe conocer el comportamiento de la plaga para planificar su control. Lo más usual es utilizar un atrayente alimenticio como cebo en trampas para mosca de fruta.